Muy buenas tardes a todos. Les saluda María Mónica Varo, directora de comunicaciones de INDEAM. Me complace darles la bienvenida a un nuevo jueves de capacitación, un espacio creado para toda nuestra comunidad de profesionales en hidráulica, sanitaria, protección contra incendio, normativa NFPA y metodología BIM. Hoy nos acompaña como conferencista el ingeniero y magíster Álvaro Bejarano, quien abordará el tema de seguridad en trabajo en caliente. Bienvenido, ingeniero. María Mónica, muy buenas noches, buenas tardes con todos. Perfecto, el ingeniero Alberto es ingeniero mecánico y técnico en diseño de máquinas, apasionado por el área de los materiales y la ingeniería de soldadura. Además, es especialista en la inspección, supervisión y consultoría industrial. Cuenta con una maestría en ingeniería de la soldadura y ha sido docente universitario en Colombia y Perú. Les informo que sus preguntas serán resueltas al finalizar la capacitación y el lugar para depositar todas sus dudas será el chat. Les agradecemos a todos por estar aquí, junto a darles la bienvenida a los profesionales que se están uniendo en este momento a esta sesión. Ingeniero, el auditorio es suyo, entonces le damos paso a iniciar María la Mónica, muchas capacitación. gracias. Perfecto. Ahí ven Ok, mi pantalla. pues, sí, perfecto, lo veo perfecto. Espero que todos me estén viendo y escuchando claramente. Muy buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un momento sobre este tema tan interesante que, digamos, me ha llamado muchísimo la atención porque es transversal a casi todos los procesos industriales. Así que, pues sean bienvenidos. Espero que disfruten esta charla. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, como María Mónica les indicó hace un momento, hagan uso del chat. Espero ser bastante breve en la charla para que tengamos unos minutos para interactuar, que es lo que en realidad me interesa muchísimo más. Bien, esta conferencia se titula Seguridad en Trabajo en Caliente, claves para proteger vidas y activos. Vamos a hacer énfasis en la protección de tres cosas: las personas, el patrimonio y los activos como tal, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bienvenidos. Bueno, como María Mónica ya comentó inicialmente, pues mi nombre es José Alberto Bejarano, eh, ingeniero mecánico de profesión, especializado. Toda mi carrera la he dedicado al mundo de la soldadura y dentro del mundo de la soldadura, por supuesto, al mundo de la seguridad en soldadura, en trabajo en caliente, en temas de trabajo en caliente, perdón, y soy supervisor de seguridad en trabajos críticos por OSHA Academy en Estados Unidos. Aparte de eso, pues me he dedicado al mundo de la soldadura, como les comentaba. Es mi gran pasión, a eso me he dedicado y espero poder compartir con ustedes algo de mi poca experiencia en este tema, pero lo hago con mucho gusto. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ver como tres líneas que nos van a llevar de la mano en esta conferencia, en esta charla. Uno que es la seguridad eficiente, como ustedes vieron en la introducción, en las líneas temáticas que les envió María Mónica a sus correos, a la invitación que les enviamos. Seguridad eficiente, un enfoque holístico y la parte de normatividad. Obviamente esta charla no es una charla técnica en cuanto a las normas porque es muy extenso, pero todo lo que les voy a decir sí está incluido en alguna de estas normas, ¿cierto? Para eso ya, digamos, vendrá un entrenamiento en el 2015, donde vamos a desarrollar todos estos temas a profundidad, ya con los códigos en la mano. Eh, pero hoy quiero es como motivarlos a que ustedes se animen por entender, por acercarse a este tema del trabajo en caliente. De las normas que más nos interesan está la ANSI Z49.1, todo el paquete de la NFPA, pero básicamente la 10, la 30, la 51, la 51B y todos los lineamientos de OSHA. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa va a ser la línea que nos oriente en esta charla. Siguiente, por favor.
Bien, tenemos que obviamente partir de la base de los conceptos. Los conceptos en ingeniería pues son muy importantes y en seguridad lo son todavía más. Entonces, quise empezar, va a ser lo único que lea en esta charla, pero es para nosotros fundamental saber qué es trabajo en caliente. Cuando nosotros hablamos de trabajo en caliente, ¿a qué nos referimos? Y dice, esto es con base en OSHA y con base en la NFPA. Se refiere a cualquier proceso, esto es muy importante, o actividad que genere calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. Eso es muy interesante, es clave para entender esto. U otras fuentes de ignición capaces de encender materiales inflamables o combustibles en el área de trabajo. Esto incluye operaciones como soldadura, corte, esmerilado, uso de sopletes o cualquier otra actividad que eleve significativamente la temperatura del entorno, como lo veremos más adelante. En la infografía que les tengo aquí, lo que quería expresarles, comentarles es que la soldadura, el corte, el calentamiento está en prácticamente todas las actividades productivas. Alrededor de un 85, miren esta cifra, alrededor del 85 al 90% de todos los productos industriales que tenemos han sufrido o vienen de algún proceso relacionado con la soldadura. Así que si nosotros consideramos eso, vamos a entender que comprender el trabajo en caliente nos va a solucionar muchísimos problemas, ya sea que este trabajo en caliente lo desarrollemos en nuestra planta o que lo desarrollemos nosotros como contratistas para un tercero. Y esto es muy importante porque cuando yo estoy en mi casa, ¿cierto? Cuando yo estoy en mi compañía, normalmente nosotros tenemos muchos protocolos, tenemos, si es una multinacional, entonces los lineamientos son los mismos lineamientos de casa matriz, entonces todo está como muy controlado, ¿cierto? Para la gente interna. Sin embargo, y la mayoría de casos de accidentes o de incidentes en trabajo en caliente se dan cuando tengo un tercero que viene a hacer algún tipo, sobre todo, de mantenimiento. Y en las industrias, sobre todo, cuando tengo paradas de planta, por ejemplo, y tengo 5, 10, 15 contratistas trabajando, dependiendo del tamaño del mantenimiento, por supuesto, y de la planta, pero puedo tener pintores, puedo tener gente que está soldando, puedo tener gente que está haciendo ultrasonido, puedo tener gente que está, qué sé yo, llevándose los extintores para hacerles el refil, o puedo tener gente que está haciendo recubrimientos de aislamiento térmico, bueno. Y eso sucede con mucha gente en periodos de tiempo muy cortos. Entonces ahí es donde se dan la mayoría de accidentes. Y está en todos sitios, ¿cierto? Nosotros, siguiente, por favor. Nosotros estamos soldando, cortando, calentando en todos los escenarios. Quiero volver acá con la definición porque justamente presenta o nos muestra, digamos, que en un trabajo en caliente estamos justamente garantizando gran parte de los elementos que se necesitan para iniciar un fuego. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí a la izquierda, tienen ustedes el tradicional triángulo de fuego, que todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Súper conocido. Y a mano derecha el tetraedro de fuego. Vamos a suponer lo siguiente. Llevamos a alguien para que haga una soldadura en un tanque y ese tanque hay que cortar, ¿cierto? Entonces llegan con un soplete. Ese soplete lleva oxígeno. Ahí está uno de los lados del triángulo de fuego, pero seguramente utilizará para el corte de propano o utilizará para el corte de acetileno, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el combustible. ¿Mm? Y con un chispero, un encendedor de magnesio, de pastilla de magnesio, pues vamos a generar calor. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos en hot work, en trabajos en caliente, es un fuego que no queremos que se salga de control, ¿cierto? O que termine en una deflagración o que termine en un incendio, ¿bien? Y en el tetraedro de fuego también es muy importante porque tenemos igual calor, oxígeno, combustible, pero vamos a tener una reacción en cadena. ¿Esto en dónde es importante? Por ejemplo, cuando yo llego a hacer un trabajo en una compañía donde se manejen polvos, ¿cierto? Llámese
harina de maíz, llámese jabón, llámese algunos polvos metálicos producto del trabajo de esa empresa, llámese leche en polvo, llámese azúcar, ¿cierto? Partículas muy finas que en presencia de una chispa pueden generar una deflagración muy importante. Y todo el tiempo estamos nosotros en trabajo en caliente generando chispas. Entonces, eso es sobre todo muy importante cuando nosotros estamos yendo a un sitio que no conocemos, ¿cierto? Me llaman para solucionar el problema de una estructura. Bueno, yo como soldador o como supervisor, yo no tengo, digamos, el alcance de lo que supone, por ejemplo, estar en una fábrica de harina de pescado, una fábrica de harina de maíz, ¿cierto? O en una cementera. Yo llego ciego a trabajar. Entonces, son como se conoce como los champions de ese espacio, o la gente de seguridad, la que te indica en dónde estás, ¿cierto? Es posible que trabajes a ras de piso, es posible que tengas que hacer trabajo en alturas, es posible que tengas que hacer un trabajo en un espacio confinado. Entonces eso es muy importante. Por eso, siempre tenemos que saber que siempre vamos a generar calor, que ese calor es capaz de generar o un incendio o una deflagración, ¿cierto? O una explosión incluso. Eso va a depender, obviamente, del escenario en donde yo me encuentre. Yo puedo ir, por ejemplo, a hacer un trabajo de mantenimiento en una planta, una planta petroquímica, ¿cierto? Puedo estar trabajando en una planta hidrometalúrgica donde se produce sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Hay mil escenarios en donde está expuesto el tema del trabajo en caliente. Y cada escenario es muy particular, muy especializado. Imagínense, por ejemplo, ir a hacer trabajos en una planta de hidrógeno, de producción de hidrógeno, ¿no? Una refinería, ¿cierto? Eh, es bastante distinto si voy a hacer simplemente el techo de un estadio, por ejemplo, ¿no? Bien, eso nos abre dos problemas, ¿cierto? Los trabajos que nosotros hacemos normalmente, como aquí estoy indicando, son soldadura, corte, desbaste o calentamiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver las tecnologías asociadas con ello. Y los escenarios. ¿Por qué los escenarios? Porque nosotros hacemos trabajo en caliente en todas partes. Y cuando digo en todas partes es que, perdón, podemos soldar bajo tierra, en un proyecto minero, por ejemplo. Estamos a ras de piso, podemos estar soldando perfectamente. Podemos estar haciendo un trabajo en alturas, ¿m? Pero también podemos estar en un espacio confinado. También podemos soldar bajo el agua. Y podemos estar soldando en el espacio, donde también hay hotworks, ¿cierto? Entonces, es bastante exigente este tema, bastante especializado, pero digamos que los elementos que les quiero compartir ahora es como la filosofía que hay detrás. Es decir, cualquier persona que vaya a hacer un trabajo en caliente o que vaya a recibir a alguien en su planta, que vaya a generar un trabajo en caliente, debería tener en cuenta. ¿Listo? Siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces los trabajos, ¿cierto? Voy a empezar por la esquina superior izquierda, que es el trabajo de soldadura no convencional. Podemos ahí tener TIG, MIG, flux core, podemos tener soldadura por oxiacetileno, bueno, ¿cierto? Ahora podemos tener, es muy frecuente encontrar en las empresas soldadura por láser, y cada una de ellas genera riesgos y genera peligros distintos, ¿sí? Seguimos a mano derecha, perdón, y tenemos el clásico corte por oxiacetileno, ¿cierto? O por oxipropano también. En otros países se suelda, por ejemplo, con gas natural, se corta con gas natural, se corta con MAP, se corta bueno, con con cualquier cosa que me permita llevar el acero más o menos a unos 800 grados y luego exponerlo a un chorro de oxígeno, ¿sí? Entonces, esa es una fuente muy importante de riesgos. En la esquina superior derecha
tienen ustedes el proceso de calentamiento para soldar. Hay algunos metales que obligan a que nosotros hagamos un precalentamiento antes de realizar la soldadura. Entonces, claro, alguien va a soldar, pero también tiene que sacar una antorcha para calentar el material, para precalentar el material. Eh, También podemos tener, por ejemplo, calentamientos por inducción, calentamientos por resistencia, pero digamos que lo que nos compete más en este momento, pues obviamente es el tipo de oxígeno con algún tipo de combustible. Abajo tenemos trabajos de desbaste, es decir, con una amoladora o con una pulidora. Ahí tiene distintos nombres de acuerdo al país de Sudamérica donde nos encontremos, pero básicamente con una pulidora podemos estar cortando y también podemos estar desbastando. Más o menos nosotros deberíamos estar liberando de cualquier material alrededor del punto donde estamos haciendo el trabajo en caliente unos 7 metros o unos 21 pies. Sí, hay como nosotros deberíamos como imaginarnos una cúpula de radio de 7 metros y alrededor de todo aquello no debería haber combustibles. Y por combustibles entiendo papel, cartón, todos los hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, ¿cierto? Pero también hay espumas, también hay cilindros de combustible, con combustibles, bueno, es una gran cantidad de posibilidades. ¿Y por qué 7 metros? Porque ya estadísticamente sabemos que esas chispas que están saliendo allí, pues pueden llegar a 7 metros. Ahora vamos a ver el caso de Nuestra Señora de París, como lamentablemente por un tema de trabajo en caliente mal llevado, pues sufrimos una pérdida irrecuperable como sociedad. Abajo tenemos otro tipo de antorchas, digamos, por ejemplo, para hacer algún tipo de calentamiento ya en zonas más grandes, por ejemplo, para hacer enderezado de láminas o porque necesitamos precalentar antes de soldar, pero tenemos llamas abiertas. Y en la esquina inferior derecha están viendo un proceso de enderezado por llama, que también y es una llama abierta, ¿verdad? Siguiente, por favor. María, disculpa, creo que no estoy viendo tu pantalla, no estoy viendo la presentación. Ya vuelvo a compartir. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahí lo estoy viendo perfectamente. Espero que los demás también lo puedan estar viendo. Ok, ahora, como les comentaba, ¿en qué escenarios podemos tener nosotros trabajos en caliente? Nosotros hacemos trabajo en caliente bajo el agua, en alturas, en espacios confinados, en el espacio, ¿cierto? Y quiero que se fijen en la esquina inferior derecha, al lado del cosmonauta. Los rusos en el año 85 hicieron soldadura en el espacio con una técnica que se llama por haz de electrones. eh, y se pueden imaginar lo que supone un incendio en una nave espacial o en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sería una tragedia tremenda, porque simplemente no hay para dónde ir. Estamos viendo una tecnología que se llama corte por lanza de oxígeno, que se utiliza sobre todo cuando los aceros no son aceros al carbono convencionales, sino que son altamente aleados o medianamente aleados. Entonces, ya las técnicas convencionales de oxicetileno no funcionan eh, por una condición de la temperatura de los óxidos, que no vamos a trabajar acá, pero sí lo podemos tener. Es muy ruidoso, digamos, tira metal líquido, forma de gotas por todas partes. Siguiente, por favor.
También tenemos aquí procesos de soldadura y de corte, como ya estábamos comentando. También puedo cortar y soldar con oxacetileno, pero una técnica que está llegando cada vez más a las empresas es la soldadura, el corte por plasma manual, que es el que tenemos acá a mano derecha, ¿no? Donde están los guantes del operario. Y también el problema con ello es que vuelan las partículas por todas partes. Partículas incandescentes, ¿no? Eso está bastante cercano a mil y tantos grados. Entonces, el problema es que si eso cae en el concreto, bueno, es capaz de quebrar el concreto, la parte superficial del concreto, pero si va quedando acumulado en alguna parte, se genera lo que nosotros llamamos un punto caliente. Y es un problema porque ¿dónde quedan esos puntos calientes? No sabemos, ¿sí? Por eso se necesita un vigía, como ya vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la llama abierta que nosotros podemos encontrar en cualquier equipo de oxacetileno, ¿sí? O propano, metano, etcétera. Cuando yo tengo una llama una antorcha funcionando con oxacetileno, la temperatura de esa llama es de 3200 grados, es decir, es capaz de fundir perfectamente la gran mayoría de los metales, ¿cierto? Incluso algunos refractarios yo los puedo fundir con oxacetileno. Entonces, estoy llevando a mi planta oxígeno, combustible y aparte de eso una llama de 3200 grados. Entonces, es un tema que hay que tomar con bastante seriedad, digamos, ¿no? Ver, por ejemplo, en algunos proyectos mineros no se admite la entrada de cilindros de propano porque, pues lamentablemente hay muchos fabricantes, o sea, no se sabe cuál es el origen o quién fabricó esos cilindros de propano, ¿no? Eh, es muy sencillo fabricar un cilindro de propano. Entonces se prefiere trabajar con oxacetileno porque el trabajo obviamente es un poco más rápido, pero se asegura uno de que en la planta va a entrar un oxígeno, digamos que es muy difícil encontrar un mal oxígeno en la industria porque se les está vendiendo oxígenos de Colombia, Linden, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un control y hay un control también sobre el acetileno, ¿no? Por eso hay momentos en que dices, ¿sabes qué? No, no, aquí no trabajamos con propano, punto. ¿Listo? Siguiente, por favor. Sabiendo que con propano pues podemos soldar y cortar perfectamente. Otros métodos de corte que tenemos es corte por láser y que es el que tenemos a mano izquierda. Y ahí tenemos un riesgo adicional y es que el láser como es un haz de luz, ¿cierto? Concentrado, monocromático, lo que ustedes quieran, pero es un punto que tiene muchísima energía, se puede reflejar en el material que yo estoy soldando o cortando con láser, ¿sí? Y esto es un riesgo nuevo que apareció en la industria porque pues ahora con 8.000, $10.000 puedes tener un equipo de corte o de soldadura o incluso de limpieza por láser, ¿bien? Pero no vemos esa radiación, es invisible a los ojos, entonces puede generar un incendio, pero también puede generar un daño ocular muy serio a los que están operando allí, ¿no? Y lo que más tenemos nosotros en la industria, que es corte por abrasivo, por un disco, sí, abrasivo de óxido de aluminio, por ejemplo, donde hay una máquina de soldar, hay una pulidora o una amoladora. Entonces, eso es un riesgo que hay que controlar, ¿sí? ¿A dónde van a viajar esas chispas? Siguiente, por favor, creo que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Este es un caso típico, ¿cierto? Tenemos esto seguramente es algún tipo de barco, tal vez, por el salvavidas que vemos a mano derecha, y tenemos dos vigías, eh, o como aparece en la norma, como fire watchers, ¿cierto? Vigías de fuego. Esa palabra de fire watcher empezó durante la Segunda Guerra Mundial cuando subían a los tejados a personas con binoculares para ver dónde venían los aviones que iban a bombardear las ciudades. Y ahí nace esa idea del fire watcher, ese concepto del fire watcher.
Y aquí tenemos un vigía de fuego, justamente porque una persona que está soldando, una persona que está cortando, está parcialmente ciega, porque tiene una careta que no le permite ver la luz normal, porque está parcialmente sordo, normalmente tiene tapones, porque tiene al lado una amoladora, tiene reducida su motricidad, porque tiene guantes muy gruesos. Entonces es una persona que está como aislada del mundo y por eso necesitamos justamente que tener una persona que esté atenta a lo que está pasando alrededor. Por eso están esos dos caballeros allí y el Firewatcher es el que tiene su chaleco rojo, que tiene pues un extintor, esa es su labor. Pero si se dan cuenta, lo más serio de esto no está pasando acá, está pasando abajo. Si ustedes se dan cuenta, el piso no es sólido, sino que es un grating que encuentra uno en cualquier planta industrial, que es una reja, ¿cierto? Entonces, por esa reja pues va a caer toda esa salpicadura, todos esos óxidos del acero, y a dónde van a dar, no sabemos. Ahí es donde podemos tener 10 vigías mirando lo que está haciendo el caballero, ahí, ¿cierto? Pero nos interesa saber es qué está pasando allá debajo, porque esas chispas están cayendo allá de abajo, ¿sí? Entonces, uno podría decir, no, pues todo está muy bien, todo está perfecto, el caballero tiene sus PPPs, tenemos un vigía, tenemos un extintor, pero es ridículo porque ahí no se va a generar ningún fuego. Bueno, puede ser que, digamos, nosotros tengamos un arrestamiento de llama y se incendie la manguera o lo que fuera, pero el problema está ahí debajo, ¿listo? Ahora imagínense este escenario con 10 contratistas, ¿no? Imagínense qué le pasaría al contratista que está debajo pintando, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que pensar, por eso dice, arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, ¿no? Ok, yo voy a generar estas chispas, pero ¿a dónde van a dar estas chispas, cierto? ¿Qué se puede encender con estas chispas que estoy generando? Siguiente, por favor. Aquí, esto es un cuarto de máquinas, un cuarto de motores de un buque. Lo que tenemos al fondo es pues el motor, ¿cierto? Un motor diésel gigantesco y una persona que está haciendo un corte mediante un amolado. Entonces, un, por ejemplo, vamos a pensar que esto es el cuarto de máquinas de un submarino, ¿sí? Imagínense ustedes lo que supone manejar un incendio en un submarino. Entonces aquí es esencial controlar todo lo que está sucediendo con este trabajo en caliente. Lo que están manejando los caballeros ahí son unas mantas de fibra de vidrio, obviamente son ignífugas, que buscan más o menos controlar que queden confinadas estas chispas, ¿sí? Es muy frecuente cuando estamos haciendo trabajos, por ejemplo, en empresas que hayan sistemas hidráulicos y que tengamos depósitos de aceite, ¿sí? Porque obviamente el depósito de aceite del sistema hidráulico. Entonces, hay que estar muy atento de dónde se para uno, dónde debo colocar mantas ignífugas y nunca es suficiente, digamos, ¿sí? No hay una seguridad que sea excesiva, ¿sí? Cuanto más conozcamos el trabajo que se va a realizar y dónde se va a realizar, es mucho mejor para todos, ¿cierto? Para los trabajadores, pero también para los dueños de la compañía. Sigamos. Bien, esta es una lamentable foto el incendio que hubo en Nuestra Señora de París, una de las iglesias más bellas del planeta. Estaba en mantenimiento y, digamos, no conozco al menos que haya un informe definitivo, pero eh, parece que estaban haciendo un trabajo en caliente, justamente de soldadura,
en parte del techo. Entonces se quemó y digamos que hay cosas que se pueden solucionar con dinero, pero hay cosas que simplemente se fueron. Ya no hay otra manera de volver a tener esa catedral como la conocimos, ¿cierto? Solamente la madera era madera no sé, 300 años podría tener. ¿M? Entonces, eh, por cosas tan sencillas, controles tan administrativos, a veces tan sencillos, podemos evitar grandes pérdidas, ¿no? Y hay cosas, como les decía, que se recuperan con dinero y cosas que simplemente son irrecuperables. Siguiente, por favor. Aquí, pues, los bomberos franceses tratando de salvar, afortunadamente, digamos, gran parte de lo que era la estructura del edificio, pues era en piedra franca, y lo que se quemó fue el techo de Notre Dame, pero no solamente era lo que, digamos, el edificio, sino lo que contenía el edificio, ¿cierto? Ahora vamos a ver el incendio del Museo Nacional de Brasil, que fue otra tragedia, ya lo veremos. Siguiente, por favor. ¿Cuánto costó el chiste? ¿Qué pasó acá? Bueno, así quedó Notre Dame, ¿no? Se quemó completamente el techo. Partes que eran en ladrillo, pues colapsaron por la temperatura, por supuesto. ¿Y cuánto costó? $1 billón. Para los norteamericanos, $1 billón, pues son 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero es un montón de dinero. Pero no importa, o sea, puede costar $10 billones y el dinero va a aparecer. El problema es lo que se generó por una imprudencia, por una falta de profesionalismo, por no tener en consideración un fuerte, un sólido entrenamiento en trabajo caliente. ¿Sí? Es lamentable que esto ya realmente haya sucedido. ¿Y cuánto se demora la restauración? 5 años más o menos, ¿no? 5 años y bueno, creo que esto pasó en el 2019, no me hagan mucho caso, debe estar ya eh, en funcionamiento, ¿no? Pero fue una tragedia para toda la humanidad, porque esto cuando se quema una cosa así, pues simplemente todos perdemos. Siguiente, por favor. Este caso es el Museo Nacional de París, de Brasil, un edificio de 200 años con la mayor colección de piezas de Brasil, valga la redundancia, que se quemó. No se sabe si fue por un trabajo en caliente, no se sabe si fue por un problema eléctrico. El tema es que se quemó y se salvó muy poco de la colección y son cosas que simplemente no se van a poder recuperar jamás, ¿no? Perdimos todos como humanidad por un trabajo mal hecho, por, en todo caso, por causas humanas. Siguiente. Así quedó el edificio, lamentablemente. No quedó nada. Ustedes pueden comprender que aparte de, digamos, imagínense el chorro de agua de una manguera de bomberos pegándole a todo dentro de un museo, ¿no? ¿Qué puede quedar de aquello? Na- Prácticamente todo se perdió. Siguiente. Se salvó lo que estaba en las bodegas, ¿no? Obviamente. Ahora, es un poco respecto de nuestro patrimonio como humanidad, ¿cierto? Sin embargo, también podemos tener problemas serios, importantes en los activos, en las empresas donde nosotros llegamos a trabajar, en las empresas donde vamos a hacer algún tipo de trabajo. Eh, el, Todo el dinero que ustedes se puedan gastar en prevención, en controlar ese fuego del trabajo, esa fuente de ignición del trabajo en caliente, va a ser infinitamente menor de lo que se supone perder, por ejemplo, una planta en petroquímica, ¿no? Una fábrica, por ejemplo, de espumas. No va a quedar absolutamente nada de aquello. Entonces pierden los activos, es decir, las máquinas o las cosas que generan riqueza, pero también pierdes las instalaciones y volvemos a lo mismo, o sea, si todo eso está asegurado, pues parte del dinero al menos pues va a regresar, ¿cierto?
pero ¿cuánto te toma no solamente recuperarte como empresa, sino cuánto te cuesta resarcir el daño que hiciste a la comunidad? Porque todos estos humos que están saliendo de allí van a afectar a kilómetros y kilómetros, ¿cierto? Es más, pueden ir de un país a otro fácilmente, ¿cierto? Y si llueve, pues va en el agua y eso es un desastre. Entonces, todo lo que nosotros podamos prevenir, todo lo que podamos invertir en entrenamiento, en equipos, sobre todo en tener gente consciente de lo que está haciendo, es muy barato si consideramos lo que puede costar resarcir el daño que podemos causar. Imagínense el incendio que tenemos a mano izquierda en una eh, plataforma marina, ¿sí? Eso es un desastre tremendo, ¿sí? Como les digo, no por lo que se está quemando sobre todo, sino por el costo del lucro cesante que supone dejar de producir algo, ¿sí? Ahora, imagínense, por ejemplo, que no es una planta de petroquímica, sino que es una planta, por ejemplo, de oxígeno, ¿no? De producción de gases del aire. Tenemos CO2, oxígeno, podemos estar fabricando acetileno, etcétera, y que de un día para otro nos quedemos sin producción de oxígeno. Imagínense lo que hacen los hospitales. Bueno, ustedes creo que todos vivimos en la pandemia y nos dimos cuenta de lo estratégico que es la producción de oxígeno para todos, ¿no? Para nosotros oxígeno industrial, pero el oxígeno medicinal también es fundamental. Entonces un incendio en plantas estratégicas puede ser una tragedia nacional, ¿cierto? Siguiente, por favor. Esto es reciente, esto es del 24 de mayo del 2024. Uno puede pensar que no, que lo que pasa es que este tipo de incendios por falta de previsión se dan solamente en países no industrializados, porque no hay, qué sé yo, no hay detectores de gases inflamables en la atmósfera, o porque la gente no tiene entrenamiento. No, esto sucedió en Gotemburgo, ¿sí? Y estaban haciendo justamente un trabajo de soldadura en el techo, y pues obviamente en Europa pues todo está aislado térmicamente para generar, digamos, algún tipo de protección contra las bajas temperaturas en invierno. Entonces, ese aislamiento inicia a quemarse, no hay quien lo detenga, ¿sí? Entonces, no es un tema de que si estoy trabajando en un país industrializado o en un país en vías de desarrollo, no. Es exactamente lo mismo, los riesgos son exactamente los mismos. Inclusive diríamos que en Europa es vergonzoso que se den este tipo de casos, pero se dan, ¿sí? Siguiente. Ahora, si yo estoy trabajando con gente que está desmotivada, si yo estoy trabajando en un escenario donde las estadísticas le indican a la gente que eso es riesgoso, no importa si yo les pago más, no importa, siempre va a haber gente, digamos, dispuesta a trabajar para hacer un trabajo, eso es de riesgo, digo, pero nuestra responsabilidad desde el área de ingeniería, del área de supervisión, etcétera, es garantizar que la gente trabaje de una manera segura, que puedan estar así como esta gente, que llegaran felices por la mañana y se van felices a ver a sus hijos, a sus esposas, ¿cierto? Porque finalmente uno debe priorizar digamos, la felicidad, el bienestar de las comunidades antes que la producción, ¿cierto? Entonces, todos estos temas de trabajo caliente permiten justamente que la gente no se vaya del sector. Tenemos un problema en soldadura, por ejemplo, que la gente no quiere estudiar soldadura, ¿no? Mm, Porque lo consideran un trabajo bastante exigente físicamente, eh, y a pesar de que se paga muy bien, eh, pues cada vez tenemos menos personas que quieran trabajar en este sector. Eso es una realidad. Se supone que
para el año 2050 en Estados Unidos van a necesitar 500.000 de soldadores. No todo se puede robotizar, eso es falso, eso es mentira. Aunque quisiéramos, no es posible. Es costoso, se requieren condiciones eléctricas estables, trabajar soldadura o corte en campo con robot, eso es ridículo. Entonces, necesitamos buena gente, necesitamos gente motivada, gente que se sienta valorada, que está trabajando en un espacio seguro, ¿no? Finalmente, para eso trabajamos, para la gente, ¿sí? Y para nosotros mismos, por supuesto. Siguiente. Aquí hay algunos lamentables datos estos de OSHA. No me hagan mucho caso, pienso que es del año 2023 tal vez, pero aquí nos damos cuenta de que en ese año se produjeron 38 incendios por trabajo en caliente. Imagínense, ¿cierto? Perdón, hubo 38 muertos en incendios provocados por trabajo en caliente. Cada persona de estas pues es una familia que quedó sin padre o sin madre, ¿no? Entonces, no vale la pena, no vale la pena por hacer el trabajo rápido o por querer ahorrar algo de dinero, no hacer las cosas bien, ¿cierto? Yo no sé si ustedes recuerdan la conferencia anterior que la dio, no sé, María, si tú recuerdes, eh, una charla muy interesante que dio un compañero sobre el problema del trabajo en caliente durante la construcción, ¿cierto? Eso es fundamental, o sea, no solamente vas a perder, es que ni siquiera has terminado de construir cuando ya has quemado todo por un trabajo en caliente. Eso es ridículo, eso no debería existir. Y ya tenemos todo ¿para qué? Para que eso nunca suceda, no vuelva a suceder. Siguiente, por favor. Bien, ¿tenemos herramientas? Sí, tenemos herramientas, ¿cierto? No solamente en cuanto a equipos, eh, digamos, detectores de gases inflamables en la atmósfera, eh, eh, podemos saber si tenemos o no fugas, por ejemplo, en los combustibles, etcétera. Eso, ya tenemos los equipos para eso. Eh, ya podemos saber si hay una atmósfera que está excesivamente enriquecida con oxígeno, por ejemplo. Todo eso ya lo tenemos bajo control, pero necesitamos entrenar a la gente y entrenarnos a nosotros mismos. Por eso es fundamental que nosotros nos acerquemos a estos códigos, ¿cierto? Para nosotros, en principio, digamos, lo mínimo que podemos tener es el estándar de extintores, eh, que es la NFPA 10, ¿cierto? Entenderlo muy bien. Es lamentable ver videos de accidentes donde llega la gente con unos extintores muy chiquitos o inapropiados para controlar un fuego que era totalmente controlable, valga la redundancia, y verlo crecer porque agotan y agotan los extintores que tienen, que no tienen la capacidad, por ejemplo. Es lo mínimo que podemos tener, ¿no? La NFPA 10. Luego, la NFPA 30, ya para digamos, un manejo más cierto, más profesional de lo que es el manejo de combustibles. Obviamente hay también asociados gases comprimidos, por ejemplo, propano comprimido, gas natural comprimido, oxígeno comprimido, ¿cierto? Todo esto, entender qué es lo que está pasando con eso es fundamental. Y los de la 51 y la 51B ya son mucho más detalladas en cuanto al manejo de la prevención de los incendios durante trabajos muy específicos de soldadura y de corte. ¿Listo? Y obviamente en función, como aparece aquí abajo, en las OSHA, dependiendo del área donde yo me mueva, pues también hay recomendaciones muy importantes, ¿cierto? Hay países donde todo esto que son códigos, es decir, que son estándares, normas han sido elevadas al nivel de una ley, es decir, que si yo violo estos códigos,
voy a tener una responsabilidad penal. Hay otros sitios donde no, hay países donde no funciona así. Por ejemplo, en Colombia esto no es una ley, ¿cierto? Pero yo sí puedo pedir en mis contratos que parte de los compromisos sean justamente eso, que aquí vamos a trabajar según la NFPA 51B, por ejemplo. ¿Listo? Dejarlo dentro de las condiciones de contratación, ya sea que yo vaya a traer un contratista o que a mí me vayan a contratar para hacer un trabajo, decir, ok, listo, yo me muevo bajo tales consideraciones. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Listo? Bien, siguiente, por favor. Si alguien desea tomar contacto conmigo, digamos, hablar de algún otro tema, esto es muy amplio. Yo solamente quería como dar un poco de motivación para que entendamos este tema. Aquí está mi correo. Con muchísimo gusto les estoy devolviendo el correo. A veces me puedo demorar un poco porque estoy bastante ocupado, pero siempre les voy a contestar. ¿Listo? Yo creo que lo podríamos dejar por ahí. Esperaría seguramente que sigan con estas charlas de capacitación de Indien y que no se pierdan las charlas y los cursos del próximo año, en donde seguramente va a ser muy importante este tema de trabajos en caliente, que como ustedes se dan cuenta están en todas partes, ¿cierto? En todas partes. Cuando nosotros encendemos una estufa de gas, ahí tenemos un trabajo en caliente. ¿Listo? Muchas gracias. Yo lo dejaría así, María. Daríamos paso a las entrevistas, a las preguntas del chat. Así es, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan importante. Creo que es un tema que quizás no encontramos tanta información, no es como tan común de pronto en las charlas, pero podemos ver como la importancia y la relevancia que tiene, y qué bueno que, como usted menciona, el próximo año podamos de pronto abordarlo en un curso. Y bueno, vamos a seguir. Los invitamos a dejar todas las preguntas que tengan en el chat para en unos minuticos el ingeniero va a darles respuesta, pero antes queremos invitarlos a que enciendan la cámara como todas las veces que nos encontramos para tomar registro pues, de nuestro encuentro. Así que los invitamos a encender su cámara, ya tienen permiso. Acá vemos a Rodrigo, saludos. Perfecto, recuerden ir dejando todas las preguntas que tengan en el chat. Vicky, muy buenas noches. Qué gusto verte en el público. Qué alegría. Perfecto, vamos a pasar la página. A ver, acá vemos Genaro, Giovanni, Carlos Alberto, Jesús Arturo. Vemos a Alejandro Garzón, Juan Pablo Escandón, Luis Fernando León. Siempre presente. Muchas gracias, ingeniero. Vicky Delgado, Rafael, Leonardo. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. Vamos a poner aquí ya listas para la fotografía. Entonces los invitamos a poner su mejor sonrisa y a la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias. Varias caras conocidas, María, qué alegría. Qué alegría, sí, la comunidad INDEAM está aquí presente. Vamos a contarles, antes de pasar a las preguntas, aprovechar para contarles sobre nuestras próximas capacitaciones en INDEAM, que están muy relacionadas, de hecho, con lo que nos mencionaba el ingeniero al final. Para iniciar, queremos contarle que el 15 de noviembre inicia el Diplomado Internacional en modalidad virtual sobre coordinación y modelación BIM para instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas y protección contra incendios. Y además, durante este mes de noviembre, tenemos varias certificaciones en NFPA. Tenemos la 70E, la NFPA 13, la 70B, la 2001 y la 750, la 10, la 20 y la 25. Y para el mes de diciembre tenemos dos. Tenemos la 72 y tenemos la 1600. Así que los invitamos
a que si desean recibir mayor información sobre nuestras próximas capacitaciones, puedan escribir, bueno, en el chat les vamos a pegar un link directo al chat de WhatsApp de nuestros asesores. Bueno, sin más, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas. Vamos a ver acá. Bueno. Ok, perfecto. Vicky Delgado bueno, pregunta, ¿me puede contar si existe alguna certificación de trabajos en caliente? Digamos que hay certificaciones por ejemplo, OSHA tiene una, la NFPA tiene cursos como tal, pero yo pienso que depende mucho, Vicky, del país en donde estés, porque hay muchas empresas que brindan certificados en trabajo en caliente, sin ningún control, digamos, porque no hay una autoridad que certifique a los certificadores, ¿cierto? Seguramente si nosotros damos algún entrenamiento con Indian, que es el representante de la NFPA, pues eso tiene algún valor, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Pero hay otros países donde no existe, es decir, o hay otros países donde es muy serio y tú digamos, ya una certificación como trabajo en caliente ya no te sirve, sino que eres inspector en trabajos en caliente, ¿cierto? Y también tiene niveles, porque es una cosa estratégica. Imagínate con qué tranquilidad tú contratas a una persona para que te supervise un trabajo en caliente con, digamos, si no tiene ningún tipo de certificación. Yo te entiendo a dónde vas. Eh, y creo que tenemos que hacer mucho en ese sentido, ¿no? Pero depende del país. Depende del país. En Perú, digamos, no hay un ente que certifique a los certificadores. Eh, y digamos, también estamos muy limitados en cuanto al nivel de educación, sí, digamos, el nivel educativo donde nosotros nos movemos, porque, por ejemplo, en Canadá tú puedes ser inspector de soldadura para aluminio, porque toda una industria alrededor. Y tú puedes vivir de aquello, ¿cierto? Puedes ser inspector en aceros, puedes vivir de aquello. Puedes ser inspector, por ejemplo, de instalaciones de soldadura para el área de salud, porque ya hay toda una norma alrededor de eso. Aquí nosotros seguramente luego podemos hablar, María Mónica o Pilar, de la NFPA 99, que implica la soldadura de tuberías de cobre para el área de salud, de gases medicinales. Entonces depende mucho del país. Pero seguramente sí se puede organizar una certificación eh, en trabajo en caliente, ¿no? O sea, que así como nosotros elevamos al estatus le damos importancia al supervisor en soldadura, le damos importancia al inspector en soldadura, también deberíamos darle importancia al inspector en trabajo en caliente o al supervisor en trabajo en caliente. Así es, muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Olga consulta, ¿cuál es la legislación que ampara este riesgo de incendio? Pues vuelvo a lo mismo. Disculpen que no es que me quiera salir por la tangente, pero va a depender mucho del país donde estén, porque hay legislaciones que son muy detalladas y donde dicen, ¿sabes qué? Todo lo que sea trabajo en caliente, esta norma NFPA ya no es una norma, es un código. Si tú la violas, vas a tener, es como si violaras el código penal, el código laboral, el código cierto, tiene un estatus de ley. Entonces, dependiendo en qué país estés, pues puede haber más o menos detalle alrededor de esto. Eh, digamos que hay como todo, ¿no? Digamos como en una campana de Gauss, hay una distribución donde hay países donde no tienen ninguna restricción y dicen, ¿sabes qué? Yo confío en que el ingeniero o la persona, el supervisor que va a hacer este trabajo, eh, hace uso de las mejores prácticas de ingeniería para desarrollar este trabajo. Si pasa algo, pues pasa algo y ahí no se sabe, ¿cierto?
Un actor que es muy importante en todo este tema son las aseguradoras. Las aseguradoras obviamente no quieren que tú hagas uso de las pólizas que has contratado, ¿cierto? Entonces, a través de ellas pueden haber más controles en países donde no hay legislación. Y hay otros países donde te dicen, olvídate, esta es la ley y está todo supremamente organizado. Eh, Sobre todo podríamos, digamos, de la experiencia que yo más tengo después en Norteamérica, pero ahí pues normalmente las normas no son normas sino son códigos, ¿no? Entonces ya forma parte de un compromiso contractual y la violación de aquello sí supone una responsabilidad civil y penal, ¿no? Ujú. Digamos. Bueno, Giovanni nos consulta con su experiencia, ¿cuál es el mejor control para evitar un accidente relacionado con trabajos en caliente? Conocer, conocer. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es el equipo que estoy trabajando? ¿Cuál es la tecnología que estoy manejando? Eh, Entrenar a la gente, pero sobre todo conocer dónde estoy, ¿sí? Porque, como les decía, el soldador está parcialmente ciego, parcialmente sordo, con la movilidad reducida, puede estar trabajando en altura, o puede estar trabajando en un espacio confinado. Conocer dónde estoy parado, dónde estoy desarrollando mi trabajo, eso es fundamental. Seguramente, si alguien se hubiera preguntado, oye, ¿a dónde está cayendo esto, la salpicadura de este proceso de soldadura o de corte en Notre Dame? Pues como sociedad nos habríamos ahorrado $1 billón, ¿cierto? En este momento seguramente no estarían llorando los brasileños la quema de su museo nacional. Este centro de atracciones en Gotemburgo, pues estaría perfecto, ¿cierto? Por una cosa tan sencilla, ¿sí? O sea, si yo hago como dicen los gringos, el what if, ¿no? El qué pasa, sí, ¿no? Ok, si yo sueldo aquí, ¿qué pasa? A ver, ¿no? Si yo corto aquí, ¿qué sucede? ¿A quién afecto? Antes de, ¿cierto? Y obviamente antes de retirarnos, eso está en la NFPA, ¿no? 40, la ANSI Z49.1, es responsabilidad antes de irnos verificar que todo esté bien, ¿cierto? Pero si tú me dices, ¿qué es importante para evitar un accidente? Saber dónde estoy parado. Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Dónde estoy? ¿Cierto? Eso es fundamental. Bueno, aquí Giovanni vuelve a escribir y nos dice, si la soldadura láser no evidencia su llama, ¿cuál sería el control para prevenir un accidente a corto y largo plazo para los operadores y las instalaciones? No. La soldadura láser, Giovanni no produce una llama. La soldadura láser, nosotros tenemos varios métodos de soldadura, que cada uno depende de la fuente de energía que nosotros estemos utilizando. Hay fuentes químicas, como por ejemplo soldar, por ejemplo, con oxacetileno, es perfectamente posible. Así hicimos los primeros acueductos del planeta, digamos, en la era industrial, se soldaban con oxacetileno. Esa sería una fuente química, ¿verdad? Tengo una entalpía de combustión allí y eso lo aprovecho para soldar. Tengo procesos de soldadura por arco eléctrico, ¿cierto? Tengo una columna de plasma que me permite calentar y fundir, etcétera. Pero con en rayo láser y en haz de electrones, yo lo que tengo es una columna de una energía muy alta. En haz de electrones, pues lo que estoy disparando son muchos electrones que cuando se chocan con la materia, pues la calientan. Y en el caso del láser, pues es más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero ahí tengo otro tipo de partículas. Entonces, yo no veo el láser, ¿sí? Es decir, yo puedo ver el láser, digamos, dentro de un rango visible cuando compro un láser, por ejemplo, rojo o uno verde, o cierto, pero en este caso, yo tengo parte de la radiación del láser, yo no la veo. Entonces, yo veo el efecto. Cuando alguien se quema, por ejemplo, cuando tú estás soldando por láser con una máquina de estas manuales, eh, pues tú has ido al odontólogo, ¿cierto? O alguien de tu familia ha ido al odontólogo. Y cuando ellos aplican un láser para fotocurar una resina, ellos usan lentes. Y es muy posible que a ti como paciente también te coloquen unos lentes. Esos lentes son exactamente igual
filtran una parte del espectro electromagnético, que es como la careta de un soldador, ¿cierto? Pero es específicamente para la longitud de onda de ese láser. Entonces, es para morirse, no sé si de la risa o de la rabia, ver esas propagandas de las máquinas de láser donde están soldando sin guantes, sin sus lentes, porque la radiación no la ves, está ahí. Y esa radiación es tan importante, de un nivel tan alto, que te permite cortar o soldar metales que se funden a 1000, por encima de 1000, digamos, que la plata a 600, el acero está a 1000 y tantos, ¿no? Entonces, ese es el peligro con el láser, que no ves, pero no tienes una llama, sino tienes una radiación que está saliendo para todos lados. ¿Para dónde? No se sabe. Correcto. La pregunta de él apuntaba a cuál es el control o cuál sería el control para prevenir un accidente a corto y largo plazo con este tipo de soldadura de láser. Para el usuario necesariamente, para la persona que está ahí, usar sus lentes. Para los que están alrededor, utilizar mamparas, cortinas, filtros, paredes que eviten la radiación. Así es. Pero si te das cuenta, es muy distinto que que yo tenga lo que en las normas se llama un espacio determinado para soldar en una empresa y otra que yo vaya a hacer un trabajo en una empresa. Ahí todo se complica porque yo no estoy en mi casa. Si tú estás en tu casa, tú controlas qué pasa en tu casa. Pero si tú vas a una parada en una planta, pues tú vas a lo que te encuentres allí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siguiente. Listo, hasta ahí fueron las preguntas. Sin embargo, varias personas le mandan mensajes de que esta es una charla muy importante para nuestra vida en el trabajo, que muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy agradecidos nuestros asistentes el día de hoy por toda la información compartida. No, ha sido un verdadero gusto. Perfecto. Nos preguntaban dónde pueden ver este tipo de los jueves de capacitación. Y bueno, queremos informarles que en nuestro canal de YouTube pueden ver como las grabaciones de los jueves de capacitación que vamos realizando. Entonces, bueno, sin más, agradecer al ingeniero por acompañarnos en esta sesión y pues a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron asistiendo y preguntando activamente. Con mucho gusto, estamos para servirles. Espero que nos veamos el próximo año en los entrenamientos. Ya tienen mi correo. Esto es infinito, así que seguramente no vamos a agotar el tema en esta hora, pero ha sido un verdadero placer estar con ustedes compartiendo algo de este tema tan importante. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Pilar, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero Alberto, muchas gracias.